Hola amigos de Factores de Poder, una vez más les doy las gracias por sintonizar este canal, por ver estos análisis semanalmente, pero además por sus comentarios, sus observaciones y sobre todo por sus críticas que son muy importantes para nosotros ganar perspectiva en los análisis y los materiales que les presentamos semanalmente a todos ustedes. Esta semana quiero que examinemos algo que nos parece muy importante y que en medio pues de toda esta cantidad de estas oleadas de informaciones que se generan sobre Venezuela nos parece que ha sido relegado a un segundo plano. Y nos referimos a la necesidad de caracterizar al régimen chavista. ¿Qué es lo que tenemos al frente? ¿Es realmente, como dicen algunos, es una dictadura, es un mal gobierno, es una tiranía o alguna otra cosa completamente diferente? Esto es muy importante porque no se puede continuar, digamos, combatiendo algo que no se conoce a cabalidad qué es lo que tenemos al frente. Por ejemplo, la utilidad práctica de esta distinción es que una persona que esté convencida que estamos frente a un mal gobierno, bueno, se inclina, por supuesto, a la tesis de ir a unas elecciones, de buscar la vía electoral, de buscar soluciones dentro de ese ordenamiento jurídico, porque después de todo, participando, respetando las reglas de juego, es como se podría cambiar a ese mal gobierno. Otras personas, quizás más conectadas con lo que se vive en Venezuela, pues consideran que esto es lo más parecido a una dictadura. Sin embargo, no es exactamente una caracterización que nos parezca precisa. Otras personas prefieren hablar de un régimen autoritario. Y esta calificación de autoritario pues permite un poco justificar que aun cuando hay restricciones a la libertad, hay un régimen que utiliza la represión, sin embargo existen ciertas ventanas, ciertas posibilidades para participar dentro de esa legalidad. Es otra manera de ver el problema. Esto es muy importante porque además coincide con en el momento, con un ataque que permanentemente hace el régimen chavista, sus voceros, sus operadores, en contra de todos aquellos que se le oponen. Y es que la respuesta la afrenta o el ataque que ellos hacen consiste en calificar a la contraparte como una derecha fascista. ¿Por qué derecha fascista? Bueno, ellos han satanizado el término de derecha. Es un término, es una expresión que desde el punto de vista de la jerga del chavismo está vaciada de contenido porque derecha simplemente es cualquier cosa que se les oponga a ellos. O sea, aquí no hay un debate para definir qué es derecha o qué es izquierda. Pero ellos habilidosamente le agregan derecha fascista para distinguirla de otra derecha, que es una derecha con la cual ellos prefieren entenderse, que son aquellos partidos que son colaboradores del régimen chavista, que no solamente participan cómodamente en sus elecciones, sino que además se prestan para justificar situaciones como la del fraude electoral del 28 de julio. Entonces ellos hablan de una derecha, pero esa derecha, digamos, a pesar de que son sus adversarios, pues son adversarios aceptados y tolerados por el chavismo. La otra derecha, que sería la inmensa mayoría de los venezolanos que no colaboran con el régimen chavista, para ellos se les reserva la denominación, la etiqueta de derecha fascista. Pero en este caso, el elemento fascista tampoco es definido porque aun cuando uno ve que el chavismo está embarcado en prácticas que se parecen mucho precisamente las prácticas de los regímenes fascistas, bueno, ellos son los que salen de una manera más, digamos, deliberada y más recurrente a decir que sus oponentes son la derecha fascista. Con esto nosotros lo que vemos es que hay un objetivo de satanizar cualquier intento de oposición al régimen chavista. O sea, no hay manera de aceptar un intento de oponerse al chavismo que sea reconocido como legítimo según lo que establece la propia legalidad chavista que se desprende de la Constitución del año 99. Entonces, en ese esfuerzo por satanizar todo lo que no es chavista, ¿verdad? Y que es considerado como derecha fascista, el chavismo se ha embarcado en una estrategia que parece tener dos etapas perfectamente definidas.
o dos tácticas perfectamente definidas. La primera es lo que también lo explicamos hace varias semanas, es el linchamiento moral. El linchamiento moral es una campaña de desprestigio, es una campaña de ataque a la reputación de las personas, es un ataque para asociar a esas personas que se les oponen como apátridas, como personas que son enemigas de la nación, ¿verdad? Porque es la nación chavista, es la patria chavista, es el pueblo chavista y es eso otro que ellos llaman fascistas en contra de lo que ellos consideran pues que es la expresión legítima de lo popular venezolano, del pueblo venezolano, que sería pues el pueblo chavista. Con este linchamiento moral, lo que se busca es un proceso de ablandamiento o de justificación de lo que vendría después. Esta es una campaña que consiste en atacar de manera recurrente, intensiva, a cualquiera que se les oponga como derecha fascista, porque son apátridas, ¿verdad? Y una vez que esto ha logrado su efecto de ablandamiento o de justificación ante los operadores policiales, militares, políticos del régimen chavista y de sus propias clientelas, pasan a una segunda etapa o una segunda táctica. Esta táctica ya es más audaz, con un impacto mucho más sensible en la sociedad, que es el linchamiento físico. Primero el linchamiento moral, que es la descalificación a todo evento del adversario, una descalificación que va más allá de lo político, que llega inclusive a vamos a decir, a justificar la neutralización física. Entonces acá viene la segunda táctica, que es el linchamiento físico. Una vez que se ha justificado el asesinato moral, entonces vienen estas prácticas que son las desapariciones forzosas, que son las torturas o inclusive el asesinato, pero lo cual se presentan como hechos plenamente justificados ante su propio grupo, porque es supuestamente la defensa del Estado chavista, y es la reacción en contra de los enemigos de ese pueblo chavista o de ese Estado chavista, lo cual quedaría plenamente justificado porque se trata pues de personas que lo que estarían buscando es desequilibrar lo que es el poder y esa realidad política que ha sido constituida y que ellos defienden como la única posible. Esto es muy importante porque hemos visto que en las últimas semanas pues hay mucho interés en examinar la crisis de Venezuela desde muchos ángulos, pero pareciera que estamos embarcados en un esfuerzo que apunta en muchas direcciones, y mientras no haya claridad conceptual para caracterizar a lo que nos estamos enfrentando, pues unos opositores utilizarán tácticas que se parecen más a las de agotar las instancias jurídico-políticas dentro del régimen chavista. Otros intentarán, por ejemplo, usar esas relativas ventanas cada vez más pequeñas para la protesta, pero el problema que nos parece sumamente grave es que no exista conciencia. Al no existir conciencia de la entidad a la cual nos estamos enfrentando, esto puede conducir a graves errores en la valoración del adversario, a graves errores que pueden a veces conducir no solamente a sobreestimar las capacidades del adversario, sino lo más grave, a subestimar. Por eso nunca hemos sido proclives a usar esas expresiones de el chavismo o el régimen tiene miedo, el régimen está temblando, porque nos parecen que son expresiones psicologistas que lo que apuntan es a justificar un estado de ánimo en la población, pero que no ayudan a que esa población se organice bajo la dirección de una vanguardia política y tenga una conciencia clara, y luego de esa conciencia una estrategia de cómo defenderse. Pero ese no es el tema que vamos a tocar hoy. El tema que nos interesa hoy es tratar de entender qué es eso que tenemos frente a nosotros. Durante muchos años yo he escrito artículos y he explicado que una manera de aproximarnos a una posible definición es lo que es establecer la distinción entre el Estado Nacional venezolano, un Estado con instituciones, con leyes al servicio de la nación, de la globalidad, de la totalidad de la nación venezolana, versus lo que hemos caracterizado como el Estado chavista.
El Estado chavista es un Estado que se caracteriza por tener sus propias leyes que benefician a su grupo, sus poderes públicos. No hay una separación de poderes, lo que existe simplemente es un conjunto de instituciones, incluidas las Fuerzas Armadas, que obedecen a los intereses de ese grupo. Esta distinción nos parecía sumamente útil, o lo ha sido durante muchos años, por lo menos para tratar desde un punto de vista fáctico de establecer la diferencia entre uno y otro, y para fundamentar nuestra tesis que el problema que se enfrenta en Venezuela no es una crisis de gobierno, no es un mal gobierno lo que tenemos al frente, que un mal gobierno que puede ser sacado del poder por vía de elecciones. Lo que tenemos es algo mucho más grave, y es una crisis de Estado, es una crisis de régimen político, porque el régimen político que se conocía en Venezuela, por lo menos hasta la aprobación de la Constitución del año 99, que era una democracia, queda completamente corrompido y deformado por una nueva expresión que, aunque se denomina democrática, es un régimen que comienza a mostrar en sus estructuras una serie de mecanismos que no son democráticos y que no garantizan el Estado de Derecho. Empezando por quizás la condición más evidente, pero que es también la más sensible, que es la ausencia de separación de poderes. No hay pesos o contrapesos desde el punto de vista del poder público en Venezuela, y a esto pues hay que agregar otra serie de medidas que se vienen tomando, pero no de ahorita con Nicolás Maduro. Esto comienza con Chávez en el año 99, y que ha sido un proceso de ampliación de esa forma de Estado, de ese régimen político que nosotros no dudamos en denunciar como algo que no es el Estado venezolano, sino que es lo que durante mucho tiempo hemos llamado el Estado chavista, porque obedece a los intereses de ese grupo que está en el poder. Sin embargo, pensamos que ya con lo último que ha ocurrido, es importante tratar de recuperar esta discusión y tratar de completar eso que nosotros llamamos una definición, una distinción desde el punto de vista fáctico entre Estado nacional y Estado chavista, hacia una caracterización que nos permita establecer no solamente con precisión la etiqueta de qué es eso, sino también los mecanismos, las formas como ese fenómeno, como ese régimen político se nos está presentando, porque esto no solamente tiene que ser evaluado, calibrado por los venezolanos, sino también por los diferentes países, que tienen que saber si se están relacionando o se están oponiendo a un régimen que es democrático, a un régimen autoritario, o si por el contrario estamos frente a una nueva forma de fascismo o de totalitarismo, que son expresiones que algunos consideran sumamente fuertes, pero que tienen elementos más precisos para caracterizar lo que está ocurriendo en Venezuela. Nos llama la atención que frente a esta arremetida de represión en los hechos, de meter presos periodistas, dirigentes políticos, estudiantes, menores de edad, no hay, y esto acompañado desde el punto de vista de la propaganda, con la acusación de que se hace, y eso estaría justificado porque son la derecha fascista. Entonces, esa derecha fascista, no importa que sean menores de edad, no importa quiénes sean, simplemente al ponérsele la etiqueta, esto justifica para que estas fuerzas militares y policiales tengan una luz verde y poder avanzar en los abusos. Frente a esto, lo que no vemos es ni una estrategia, ni un conjunto de tácticas para orientar a la población civil venezolana desarmada, que no es chavista, sobre la manera apropiada, eficiente, correcta, para no solamente defenderse, porque la gente tiene que defenderse, no puede ser solamente una invocación retórica o algo sobreentendido en términos de cada quien haga lo que pueda para salvarse. Es evidente que, a pesar de que hay declaraciones públicas de dirigentes tales como María Corina Machado y Edmundo González tratando de animar a la gente, de mantener la moral en alto, estos mensajes públicos no le dan pistas a la gente de qué es lo que habría que hacer. No estamos pidiendo acá, ni es la pretensión de que es que se le va a dar
difusión con todos sus detalles a un plan, pero un plan mínimo de combate político. Lo menos que debe contener ese plan son un conjunto de tácticas y una estrategia para defender esa resistencia. Y eso es lo que no vemos. Por eso vemos, por el contrario, que hay una campaña del régimen chavista presentando como un logro, presentando como un trofeo que tienen más de 2.000 personas detenidas. Muchos de ellos son niños, son menores de edad, y no vemos que hay acciones concretas para no solamente defender a esa población civil desarmada, sino también para reagrupar fuerzas, para buscar la manera de que de esa defensa que es necesaria para mantener vivo el espíritu de la lucha se pueda pasar a una fase de contraataque. Pero lo que nosotros queremos ver y examinar en el día de hoy es si es correcto hablar de una dictadura chavista o es correcto hablar de un régimen autoritario, como algunos analistas prefieren llamar a esto, o si estamos frente a otra cosa. Yo quiero presentarles los rasgos, lo más característico, lo que ha caracterizado y ha distinguido al régimen chavista en este cuarto de siglo. Y ha sido desde la época de Hugo Chávez los intentos por separar a Venezuela, por desmembrar a Venezuela, por dividir y fracturar a la nación venezolana entre chavistas y no chavistas. Esto es algo que, como una visión general de la estrategia del chavismo para controlar el poder, siempre se ha mantenido a lo largo de los años y se ha traducido en una variedad de políticas. Por ejemplo, comenzando con el cambio del nombre de la República de Venezuela, que es el nombre que desde el punto de vista histórico, cultural y político, la República de Venezuela es lo que identificaba a nuestra nación, para agregarle el cognomento, y esta es una de las primeras acciones fraudulentas y una de las primeras estafas históricas que implementa el chavismo, que es agregarle el elemento bolivariano. Pero ¿por qué el chavismo podría tener interés en cambiar el nombre de República de Venezuela al de República Bolivariana de Venezuela? Porque el chavismo, como un movimiento que siempre tuvo la intención de atornillarse y perpetuarse en el poder, ellos se tomaron para sí todos los elementos de lo que podríamos llamar la ideología bolivariana. Todo lo que es ese patrimonio cultural, todos esos contenidos desde el punto de vista filosófico y teórico asociados a la vida y la obra del libertador Simón Bolívar, no es que quedaron adjudicados, ellos se lo apropiaron y no hubo una fuerza capaz de disputarle eso al chavismo, de manera que el cognomento bolivariano queda asociado al chavismo. Es algo que secuestra el chavismo. Y que por supuesto esa es la primera, digamos, quizás la distinción, el cambio, que aunque en ese momento fue aceptado y alguien pudo pensar que eso era un cambio eminentemente retórico, es simplemente agregar una palabra, después de todo, bueno, todos somos bolivarianos y somos hijos de Bolívar, etcétera, pero lo que no se podía descuidar era el hecho que el agregarle ese elemento de bolivariano esa fue justamente o fue con la intención de poder establecer un esquema de identidad que permitiese separar lo bolivariano, que es lo chavista, ¿verdad?, de lo que no es bolivariano, o sea, que es lo que no es chavista. Y desde entonces comenzamos a arrastrar sufrir una serie de políticas, una serie de decisiones. Esto lleva también a justificar el cambio del escudo. Ya el caballo blanco de Bolívar no podía ir hacia la derecha, sino tenía que voltear, ir a la izquierda. Se cambia la estructura de los poderes públicos en Venezuela. Se crean una serie de estructuras para justificar, en el marco de esa idea, de esa visión general de dividir a Venezuela entre la Venezuela chavista y la Venezuela no chavista. Por supuesto, ellos presentan que la Venezuela chavista es la que está representada e incorporada en esos organismos y esas instituciones del Estado,
que son de un Estado chavista, porque representan los intereses de esa parcialidad. De esta manera se presenta como normal que el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, pero además el poder electoral y el poder militar estén en manos del mismo grupo. Esto es sumamente grave porque la oposición comienza por aceptar esta realidad como algo que es necesario tolerar para poder participar. Bueno, esto no comenzó hoy, esto no comenzó en el 2024, esto comenzó en el año 1999, pero a esto se fueron agregando otros elementos. Se presentó como algo necesario y hasta normal el crear una milicia bolivariana. Y esto pues tiene un papel estratégico importante porque ante la eventualidad de alguna brote insurreccional o de insubordinación o frente a alguna posible fractura de las Fuerzas Armadas, que de todas formas son chavistas, bueno, hay un conjunto de milicianos que son militantes del PSUV, son gente que obedece las líneas del chavismo. Bueno, estas personas de manera legal, según la legalidad del chavismo, están armadas y son prácticamente como un grupo de choque, además de los grupos de choque que representan en sí mismos los colectivos armados, que no es que fueron tolerados, fueron auspiciados, fueron parte de la política, de ese linchamiento físico, que no necesariamente ocurre por parte de los cuerpos represivos del Estado chavista. Muchas veces la gente que me está escuchando podrá desmentirme o no, que a veces si están en una zona donde hay presencia fuerte de los colectivos, estos colectivos identifican a las personas que no son chavistas, los hostigan. Es justo una estrategia para anular definitivamente esa oposición. Esto que estamos explicando se traduce igualmente en una manera, por ejemplo, de establecer una ideología única, que es la ideología del chavismo, que es el legado de Chávez. No hay forma de que el chavismo acepte una diversidad ideológica dentro de Venezuela. No hay forma de que el chavismo considere otra manera de organizar el Estado, porque solo el planteamiento de pretender organizar o reorganizar al Estado venezolano ya a la luz de otra concepción ideológica, ¿verdad? Por ejemplo, frente a una concepción ideológica, voy a poner por ejemplo, que defienda la propiedad privada, bueno, ya esa pretensión es considerada como una amenaza vital en contra del Estado chavista. Entonces, el poner todo lo que no representa las políticas del chavismo al frente como algo que efectivamente es una amenaza para ese Estado chavista, es lo que les permite a ellos justificar ante sus Fuerzas Armadas y ante sus fuerzas policiales que la represión es necesaria, que el asesinato por motivos políticos es necesario, que las desapariciones forzosas son necesarias, porque esto es, según como ellos lo plantean, lo que se está en desarrollo, pues es un intento de, subvertir ese orden que no es otra cosa que el orden chavista. Ese sistema que no representa a los venezolanos desde el punto de vista jurídico y político, bueno, tiene expresiones concretas con un Tribunal Supremo de Justicia que puede cambiar sus sentencias y sus decisiones de la noche a la mañana. Muchas veces el Tribunal Supremo de Justicia chavista ha tomado decisiones donde se contradice. Aquí en Venezuela ya no se puede hablar que hay una doctrina, una jurisprudencia, porque durante estos 25 años ese Poder Judicial ha emitido decisiones contradictorias en contra de su propia Constitución del año 99, simplemente para proteger los intereses de lo que ellos llaman la revolución. El problema con todo esto que les he presentado el día de hoy, el problema que se nos presenta a los venezolanos es luchar contra una entidad que se asume como la representación de los venezolanos, es el Estado chavista. Y ese Estado chavista tiene el privilegio de decidir, como lo hemos visto, y aunque no tenga la legitimidad, o sea, el reconocimiento de los venezolanos, ese Estado chavista se reserva el derecho de decidir qué es legal y qué no es legal. Ustedes lo han escuchado muchas veces, yo lo he explicado acá, cambiar las reglas del juego electoral en el desarrollo del juego electoral, en el desarrollo de las elecciones, todo esto
adquiere unas dimensiones más dramáticas en esta coyuntura que se está, que por la cual está atravesando Venezuela, donde es necesario, bueno, poner todos estos elementos en perspectiva y entonces respondernos a la pregunta, bueno, ¿qué es lo que tenemos al frente? Tenemos al frente una especie, un fascismo de nuevo cuño, a pesar de que ellos ya digamos, se adelantaron a acusar a la contraparte de fascistas, pero todo esto que les he explicado, la necesidad de tener una ideología única. Lo que se está haciendo, por ejemplo, en las escuelas hoy día es un crimen contra la nación venezolana. Se han sustituido los libros de historia de Venezuela por libros de propaganda y por biografías de Hugo Chávez. Bueno, esta es la gente que se está formando. O sea que hay una ideología de ese Estado y esa ideología se permea hacia todos los estratos de la sociedad para unificar el pensamiento, tener un pensamiento único mediante la propaganda y mediante la educación. Pero si esto que les he explicado hasta ahora no es suficiente, bueno, está el tema de la economía. Es una economía que es totalmente controlada por el Estado y donde no es posible hacer nada que no sea permitido por ese Estado. Y si eso aún no es suficiente, bueno, tenemos los últimos intentos que ha mostrado el chavismo para tratar de justificar desde el punto de vista político y social esa nueva forma de organización política, esa nueva forma de régimen político, que no es ninguna democracia, y es cuando ellos han hecho todo este alarde con la convocatoria para estructurar lo que ellos llaman el Estado comunal. El Estado comunal no es otra cosa sino darle una forma orgánica a esto que estamos describiendo. Lo que tenemos al frente es toda una estrategia para mantener a la nación venezolana secuestrada, para dividir a los venezolanos entre chavistas y no chavistas, pero no solamente para dividirlos, sino para justificar que quienes representan ese poder hegemónico político y militar, esa hegemonía gobernante, estarían plenamente justificados de linchar políticamente, moralmente a sus adversarios, pero también de proceder a lincharlos desde el punto de vista físico. Eso explica cuando ustedes ven que en los barrios y en las urbanizaciones los chavistas se dan a la tarea de marcar las casas con una X. Lo que están es justamente tratando de que sus clientelas y la gente, la poca gente, pero bueno, gente que en todo caso tienen una disposición a la barbarie mucho más resuelta, ellos actúen en consecuencia, les están dando una instrucción a sus propias clientelas para que les están diciendo, está bien que a los enemigos de esa revolución chavista, a los enemigos del Estado chavista, no se les puede hacer ningún tipo de concesión y está bien liquidarlos físicamente. Vamos a decir, el momento culminante, el momento cumbre del desarrollo táctico de esta política, bueno, se logró el día 28 de julio, porque al margen de todas las interpretaciones que se puedan hacer de qué fue lo que pasó ese día, para nosotros lo más importante es que el chavismo logró, como una minoría que lo es en todo el país, logra poner de acuerdo o logra un consenso dentro de su conjunto de operadores y de clientelas para llegar a la conclusión de que no importa, esta es digamos la manera como podríamos explicar desde la perspectiva digamos EMIC del propio chavismo lo que pasó el 28 de julio y esta es la manera, no importa que seamos minoría, sabemos que somos minoría, pero la razón de seguir en el poder es mucho más poderosa y no tiene nada que ver ni con minoría ni con mayoría. Simplemente seguir en el poder, que la revolución y que el Estado chavista siga en el poder, es algo que se tiene que justificar a costa de lo que sea. Entonces, por eso es que hemos visto cómo inclusive algunas personas que en el pasado, inclusive operadores chavistas que podían tener algún tipo de, digamos, inclinación a mantener cierta respetabilidad para emitir ciertas opiniones, bueno, hemos visto es prácticamente el consenso de todo este chavismo
que está dispuesto a justificar que el fraude electoral era necesario, se justifica para poder seguir en el poder, para que la revolución siga avanzando. Y esto no se puede desestimar, esto no es poca cosa. Acá lo que hay que tener claro es que estamos lidiando, nos estamos enfrentando, digo yo nos estamos porque tengo que tomar partido, no puedo ser indiferente frente a lo que pasa en Venezuela. Y trato de presentar un análisis lo más, lo más objetivo, pero no puedo ocultar que soy parte con una opinión pues, frente a este conflicto y que a lo que nos estamos enfrentando es a un grupo de personas que está consciente que perdió las elecciones, que está consciente que son despreciados por la mayoría de los venezolanos. Pero la manera como ellos racionalizan y se explican esto es por la vía de decir a esos venezolanos que no votaron por nosotros hay que, entre comillas, reeducarlos. ¿Por qué pueden ellos hacer eso? ¿Por qué ellos pueden reaccionar con la represión y con esas tácticas para imponer esa visión de Estado único que ellos tratan de hacer? Bueno, lo hacen porque tienen las capacidades, por lo menos hasta estos momentos, es evidente que ellos tienen los recursos, las capacidades desde el punto de vista militar para poder articular una serie de tácticas de represión que les permita pues seguir en el poder por la vía de la violencia. Violencia ejercida con las armas de la República, con las armas de la nación venezolana en contra de la población civil venezolana que está desarmada. La gravedad de esto estriba en que si nosotros admitimos que esta caracterización que yo les he presentado a ustedes el día de hoy, si esta caracterización es correcta, entonces la perspectiva de encontrar una solución a este problema son sumamente difíciles por la vía de una negociación que conduzca a una transición. Porque, en conclusión, yo creo que acá estamos frente, ciertamente, a un Estado que es el Estado chavista, pero ese Estado, en mi opinión, y con los elementos que les he presentado, tiene las características propias de un régimen totalitario. Estamos frente a una nueva forma de totalitarismo, pero que es una forma que respeta los aspectos fundamentales de un régimen totalitario. Estamos frente a un régimen que tiene una ideología única, que quiere imponer esa ideología al resto de la sociedad. Estamos frente a un régimen que no tolera la oposición política o electoral y que no duda en encarcelar, reprimir o asesinar a sus adversarios políticos. Estamos frente a un régimen que controla la economía. Estamos frente a un régimen que esa ideología única la impone a sangre y fuego, pero también la impone por la vía de la educación que se le está impartiendo a los niños venezolanos el día de hoy, que no es educación, sino es una basura ideológica, es las biografías de Chávez y una manera sesgada de presentar la historia de Venezuela, pero también es una ideología que se ofrece de manera, digamos, intensa a través de los medios de comunicación que controla el régimen chavista, a través de la propaganda. Y lo que nos parece que es, vamos a decir, el elemento fundamental que nos permite concluir que en Venezuela estamos frente a una forma de totalitarismo político, es que este régimen está dispuesto a justificar lo que sea para poder seguir en el poder. ¿Qué quiere decir esto? Que parece algo que es un cliché y podría hasta pensarse que es un lugar común. Bueno, esto quiere decir que el chavismo está dispuesto a llegar tan lejos como negar las evidencias de la realidad, negar la verdad, negar la historia, negar la matemática, por ejemplo, porque todo aquello que no sea conforme con la ideología totalitaria que representa el chavismo, bueno, eso es sospechoso de no ser la verdad, porque hay una sola verdad para ellos. Y la verdad es la verdad oficial, o sea, la verdad del Estado chavista. Si el Estado chavista dice
que, bueno, que en otros países hay elecciones porque la gente va como ovejas a votar y eso es un engaño. Entonces los chavistas en Venezuela repetirán como focas, bueno, que efectivamente eso es un engaño y que para liberar al pueblo de ese engaño es mejor, por ejemplo, no hacer elecciones, y si se hacen, esas elecciones hay que corregirlas por la vía de la represión, porque ese es un pueblo que votó de manera prácticamente inmadura. Por cierto, muchas personas, y acá vemos cómo no hay claridad a lo que nos estamos enfrentando. Hay muchas personas que han elogiado esa contradicción que ocurrió entre Ernesto Villegas y Nicolás Maduro. Bueno, Ernesto Villegas en realidad no es entrando en contradicción con Nicolás Maduro. Quizás él no lo vio así, quizás Maduro no lo vio de esa manera. Ernesto Villegas lo que está es planteando la de Maduro, de que a esa gente, ¿verdad? A esos venezolanos que no son avanzados, que no son maduros porque no entendieron el mensaje del régimen, a esos venezolanos hay que rescatarlos. Bueno, en el léxico del chavismo, a esos venezolanos hay que reeducarlos, o sea, hay que, a esos millones que ellos saben que la gran mayoría votó en contra de Nicolás Maduro. Bueno, ellos no se plantean eso como aceptar una realidad política que el país los desprecia y los rechaza. Por el contrario, ellos consideran que es legítimo y es legal, sobre todo, seguir en el poder en contra de la mayoría, porque esa mayoría no está lo suficientemente madura políticamente para tomar esas decisiones. Por eso es que ellos justifican todo lo que signifique fortalecer al Estado chavista, todo lo que signifique fortalecer ese Estado comunal. Eso es algo que ellos van a seguir, digamos, ejercitando, porque es la única forma de poder garantizar que la macolla que está gobernando, representada por Nicolás Maduro, los hermanos Rodríguez y Vladimir Padrino López, sigan en el poder. Y esto no solamente puede ser posible configurando un régimen que tenga un partido único, una ideología única, y no solamente eso, una cultura, una economía y una forma de ser que es la ideología que el Estado le quiere imponer al resto de la sociedad, a la sociedad que nosotros definimos como una población civil que está indefensa, que está desarmada, que está a merced de lo que haga un Estado frente al cual no se puede esperar ningún tipo de garantías. Si esto no se entiende, pues es posible que sigamos perdiendo tiempo tratando de negociar con un régimen que no va a encontrar la salida por la vía de ofrecerle a sus jerarcas exilio dorado en uno u otro país. Una vez que un país y que una vanguardia política llega a la conclusión que lo que se está enfrentando no es un mal gobierno, no es un régimen autoritario, sino una modalidad de Estado totalitario que incorpora formas propias del fascismo, entonces esto debería obligar a cambiar la estrategia y las tácticas que en el futuro se puedan plantear para definitivamente sacar al chavismo del poder.